Bueno, pues ahora sí, daros muchas gracias por esas oraciones. Simplemente por daros un dato, solo aquí en España la última cifra que teníamos era de 590 iglesias que estaban apuntadas hoy para orar por la iglesia perseguida. Entonces eso le da mayor relevancia, ¿no?, a nivel de unidad del cuerpo de Cristo, porque es importante entender que somos uno y que cuando hablamos de ser uno no solo hablamos de ser uno con la iglesia perseguida, que sí, y es muy importante, sino que también somos uno porque Cristo no tiene iglesias, Cristo tiene iglesia y todos formamos parte de esa iglesia. Y cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto, ¿qué le pasa? Que también sufre, ¿verdad? No sé si alguno se ha pegado alguna vez un martillazo en el dedo clavando un cuadro. ¿Se ha pasado a alguien? ¿Qué es lo primero que haces? Aparte de ahí. Sí, lo segundo. Le das cuidados, ¿no? Nadie te tiene que decir que se te está cayendo el dedo, porque es algo que está conectado contigo. Y de esa misma manera, a mí me gustaría que llegásemos a entender la importancia que tiene la iglesia perseguida en el cuadro mundial de la iglesia. O sea, realmente, si se para la iglesia perseguida, o esa parte de la iglesia que sufre, se para la Gran Comisión. Y no podemos permitir que eso suceda. Pero antes de hablaros al detalle de cuántos cristianos, si son muchos o si son pocos los que sufren persecución por su fe, sí me gustaría que entendiésemos un poquito qué tiene que ver esto con nosotros. Y hay un pasaje que está en el libro de Hebreos, que la verdad es que empieza terrible, empieza con una advertencia. Es Hebreos 10, a partir del 26, no hace falta que lo leáis todo, pero dice: advertencia al que peca deliberadamente. Cuidado. Y dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que nos ha de devorar a los adversarios. Bueno, es un panorama realmente terrible, pero lo que quiero que entendamos es el contexto en el que se está dando esto. Pablo está instruyendo a la iglesia, una iglesia que había tenido un parón en cuanto a la persecución y en cuanto a las aflicciones. Habían entrado en una era, por así decirlo, de bienestar. Y un poquito más adelante, en el versículo 32, después de advertirles sobre la tendencia del pecado, ¿no?, sobre todo cuando caemos en la normalidad, y les da un consejo buenísimo. Está en Hebreos 10:32, les dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Traed a la memoria, como si fuese un paliativo para la tendencia, ¿no?, a acabar viviendo de cualquier manera. Pablo le está enseñando a la iglesia que es un buen ejercicio el traer a la memoria cuando nosotros fuimos los perseguidos, cuando nosotros sostuvimos ese combate de padecimientos. Y claro, a lo mejor alguno dirá: pero esto ¿cuándo ha pasado? ¿Qué me he perdido, no? ¿Cuándo es que la iglesia fue perseguida aquí en España? Pues la iglesia fue muy perseguida en España. De hecho, si hubiera habido una lista mundial de persecución, como hay hoy en día, de los países más peligrosos para ser cristiano, en el año 1930, entre el 33 y el 36, España hubiese estado probablemente entre los 10 primeros. Era un momento de la historia, para que os hagáis una idea, en la que habían un total de 22.000 evangélicos en toda España. Y en 3 años esa cifra se redujo a la mitad. Muchos fueron obligados a apostatar, a dejar su fe, por la presión que había. Pero también otros muchos fueron fusilados por su fe en Jesús. Lo que quiero decir es que todos los que estamos hoy en día como cristianos aquí en España somos el fruto de aquellos que sufrieron persecución por el Evangelio. Y la palabra del Señor siempre nos ha preparado para esto, y el hecho de no tener que sufrir nosotros, sino poder traer a la memoria, como estamos haciendo en este día, y poder pensar cómo sienten otras personas que están sufriendo esa persecución,
pues es algo que realmente nos ayuda a crecer y alimenta nuestra fe. En el versículo 33 de Hebreos 10 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, o sea, fuisteis hechos burla de todo el mundo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto es maravilloso. A través de las aflicciones llegamos a identificarnos con aquellos que están sufriendo esos padecimientos. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y está hablando de una promesa eterna. Los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón tenemos que entender que muchas de las recompensas que esperamos por parte de Cristo, que son recompensas que las vamos a tener en la eternidad. Me gusta mucho el libro de Filipenses, porque también Pablo le dice a los filipenses un versículo que me encanta, una frase. Le dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! Esto normalmente no nos lo dicen en los evangelismos, ¿no? Vente a Cristo, que vas a padecer. Normalmente nos dice: no, cuando vengas a Cristo todo te va a ir bien, todo va a ir maravilloso. Y realmente tenemos que entender que no se trata de que cuando más te acercas a Cristo menos problemas tienes, sino de que cuando más te acercas a Cristo más fuerza tienes para poder llevarte por delante todos los problemas, porque Él es el que te da la fuerza. Y cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, tiene que hacerlo como dice Pablo también en Filipenses. Dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. La verdad es que Pablo aquí hace un ejercicio se está examinando y está haciendo como dos columnas, ¿no? Por una parte, lo que son las ganancias que él había tenido en su vida desde que había empezado a seguir a Cristo, y por otra parte las pérdidas. Y es curioso porque las cosas que normalmente deberían de estar en la columna de ganancias en la vida de cualquier persona normal, en la vida de Pablo estaban en la columna de las pérdidas. Cuando él hablaba de cosas que él tenía por basura, estaba hablando de su linaje, estaba hablando de su nivel académico, que para la época en la que él vivía era uno de los más elevados. Estaba hablando de su justicia, del hecho de que él era conocido por ser una persona que cumplía la ley a rajatabla, y todas esas cosas las tenía por basura. Y entonces en la columna de ganancias, ¿qué es lo que tenía? Pues solo tenía una cosa, y era Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tenemos nosotros en nuestra columna de ganancias? Porque muchas veces tenemos la tendencia a acomodarnos y a vivir como viven los demás, y a tener por ganancias las cosas que los demás tienen por ganancias. Pero no hemos aprendido esto de la iglesia perseguida, y no hemos aprendido esto de Cristo. Sabemos que en la vida cristiana hay aflicciones, hay sufrimientos y hay cosas que van a ser difíciles, pero sabemos que en Él tenemos las fuerzas para seguir adelante con todas las cosas. Hoy vamos a ver el testimonio de un niño que ha sufrido persecución, porque actualmente estamos en una campaña enfocada en la infancia, porque en estos meses de Navidad pues parece que, como todos, nos resulta más fácil volver el corazón hacia los niños, porque es una época muy orientada hacia esto. Pero antes de hablaros de estos niños, que luego veremos el vídeo, yo quiero hablaros de su madre. Es una mujer que se llama Debbie, es una mujer de India, la cual al convertirse al cristianismo tuvo que dejarlo todo, y tuvo que dejarlo todo literalmente,
Su familia la rechazó. Su marido la abandonó. La familia, por parte de su marido, le dijo que aunque los niños necesitasen algo, que no recurriese nunca más a ellos. Y todo esto era para conseguir que ella dejara de lado su fe. Sin embargo, Debbie había conocido la realidad de Cristo, del Evangelio, y no quería dejarlo de ninguna de las maneras. Y no lo dejó, sino que realmente siguió conociéndole, y a través de Puertas Abiertas ella ha podido encontrar una gran ayuda y un gran consuelo y una nueva familia en todos los sentidos, porque como dice la palabra, no hay quien haya dejado madres, padres, hermanos o cualquier cosa que no reciba 100 veces más, incluso en esta tierra, y luego pues esa recompensa eterna. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora sí de cifras de persecución. ¿Son muchos, son pocos los que son perseguidos hoy en día? ¿Qué es lo que pensáis? Vamos a poner el PowerPoint. Aquí tenemos algunas de esas cifras que os quiero... Aquí me han dado un mando, no sé si espero que funcione bien para pasar a la diapositiva, sí. Va bien, perfecto. También tiene un rayo láser para si alguno se duerme. Así que, por favor, estar atentos porque desde aquí yo lo veo todo, ¿vale? Entonces, como digo, ¿son muchos, son pocos los que están perseguidos hoy en día? Pues la verdad es que estamos hablando de una cifra muy alta. De hecho, si la ponemos en perspectiva, va a ser incluso mejor. Me preguntaba Rubén si había venido alguna vez a esta iglesia, porque no se acordaba que una vez estuve un jueves, y fue aproximadamente en el año 2017. En ese año todavía estábamos hablando de 215 millones de cristianos que sufren persecución en el mundo. La cifra ha ido aumentando. De 215 subió a 245, de 245 subió a 300 millones, de 300 millones subió a 340 millones y actualmente estamos hablando de 360 millones de cristianos que sufren persecución. ¿En cuánto? En 5 o 6 años. La cifra de cristianos perseguidos ha elevado ya casi a 400 millones de cristianos que están sufriendo persecución. Y lo que tiene que ver, sobre todo, con el tema de los niños es que muchos de estos cristianos son niños. Para poder hacernos una idea de cuántos son 360 millones, porque a veces es un poco difícil, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Son muchos? ¿Son pocos? 360 millones es 7 veces aproximadamente la población de España. Es, de hecho, la población de un continente entero. Podríamos decir que si cada uno de estos cristianos tuviese una luz encendida y estuviesen todos en el mismo lugar, tendrían suficiente luz para iluminar un continente entero. Entonces, esto es un problema que como cuerpo de Cristo, conectados, ¿no?, con esa parte que sufre, tenemos que entender. Somos parte de ese cuerpo y tenemos la responsabilidad de, como hoy, estar orando por ellos cada día y estar fortaleciéndolos. 1 de cada 7 cristianos en el mundo está sufriendo persecución entre alta y extrema. El año pasado, la cifra de cristianos que fueron asesinados por su fe fue de 5.621. Y lo digo porque hay personas que quizá no saben que hoy en día hay personas que mueren por su fe. Y es así, hay personas hoy en día que todavía están perdiendo la vida por su fe. Y no estamos hablando de personas que murieron en accidentes de tráfico que eran cristianos o que murieron en una catástrofe medioambiental que eran cristianos. No, estamos hablando de personas que en muchos casos se les dio a escoger entre seguir viviendo o escoger a Cristo. Hicieron exactamente lo mismo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir por Él, pues moriré por Él. Y otros muchos simplemente fueron víctimas por el hecho de vivir en una aldea que era cristiana y a lo mejor pues llegar radicales como Boko Haram, como los pastores Fulani, y arrasar con la aldea sencillamente porque es una aldea cristiana y no tienen una gran defensa y para ellos pues es un blanco fácil realmente. Así que estamos hablando, como digo, de una realidad asfixiante que se va extendiendo y que cada año va aumentando y que como iglesia pues, nos debe de hacer reaccionar en la oración. Lo más hermoso de todo esto es saber que hay esperanza,
que a pesar de cómo sean las circunstancias, hay esperanza y que nosotros somos parte de esa esperanza que muchas veces la Iglesia tiene, porque ellos saben que no están solos. Y esto funciona en los dos sentidos, ¿no? De la misma manera que nosotros estamos bien, o relativamente bien. Yo no sé si alguno ha venido hoy mirando para atrás, o si le perseguía a alguien, ¿verdad que no? Bueno, pues eso quiere decir que estamos bien, ¿no? Pero hay otros cristianos que, como veis, no lo tienen tan fácil. También en el otro sentido, pues funciona. Ellos saben que nosotros estamos al otro lado, que les estamos fortaleciendo, que pensamos en ellos, que no les dejamos caer. Me acuerdo, por ejemplo, de Moisés, cuando salió a pelear con los amalecitas. Moisés levantaba sus brazos y mientras los brazos de Moisés estaban levantados, ¿qué es lo que pasaba? Que el pueblo vencía. Pero cuando los brazos empezaban a caer, pues empezaban a perder. Y gracias a Dios a nosotros hoy no nos toca llevar una espada en la mano, ¿no? Y tener que estar luchando por nuestra vida. Quizá nosotros estamos en el lado de los que tienen que levantar los brazos de aquellos que están sufriendo. Pero gracias a Dios, pues sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Aarón y Hur se dieron cuenta, estaban ahí al lado de Moisés, se dieron cuenta de la relación que había entre los brazos que subían o bajaban y la batalla avanzaba a favor o en contra y decidieron sujetarle los brazos y al final hubo victoria. Y de la misma manera, con la Iglesia perseguida hay esperanza. Y el tema de la infancia, como digo, es algo que realmente es preocupante en el mundo de la Iglesia perseguida. Estamos viendo como muchos niños cristianos están siendo vulnerables y están sufriendo una doble persecución, en muchos casos por pertenecer a una minoría, dentro de la minoría, que es la minoría cristiana, y en otros casos porque muchas veces las leyes y tradiciones en estos lugares se llevan por delante toda oportunidad de que estos niños puedan madurar en la fe. Y es, como digo, la edad es un motivo de vulnerabilidad y esa presión que muchas veces experimentan los niños por la persecución puede venir dentro de las aulas, dentro de los colegios, pero también viene en sus entornos sociales. La semana pasada estaba grabando una alerta de oración sobre unos gemelos que hablaba de que ellos viven en Etiopía, en una zona que no es como te la puedas imaginar, ¿no? Porque a lo mejor cuando piensas en Etiopía, pues piensas en desiertos y piensas en hambruna y en guerras, ¿no? Ellos viven en un sitio que es relativamente normal, que hay prados verdes, que hay árboles grandes y, sin embargo, si tú te quedas el tiempo suficiente en su aldea, enseguida empiezas a notar las miradas de la gente, porque ellos son una minoría cristiana en una tribu de mayoría musulmana y la otra parte que no es de musulmana es ortodoxa, que tampoco les va bien. Entonces siempre están esas miradas de desprecio. Y estos niños en el colegio son de los más inteligentes. Sin embargo, los profesores se niegan a darle las notas que a ellos les corresponde. Así que imagínate, ¿no? Yo no sé si le pasara a tus hijos, ¿qué es lo que harías, no? Pondrías el grito en el cielo y seguramente al director también lo ibas a poner de vuelta y media, pero muchas veces nuestros hermanos perseguidos no tienen esas opciones. Y ahí es donde entramos tú y yo, y donde entra Puertas Abiertas. Parte del problema es la privación de acceso a la educación. Como digo, es el impedir que los niños cristianos puedan tener acceso a una educación y sobre todo a una educación cristiana, una educación bíblica. Porque eso lo que hace es cortar la siguiente generación de cristianos, ¿no? Y así de alguna manera están tratando de acabar con el problema. Otra de las tácticas que se utilizan y que perjudican mucho a los niños es la separación de los padres. Esta mujer que os hablé, Debbie, lo primero que intentó su familia fue quitarle a los niños, fue alejar a los niños de la influencia cristiana para también poder frenarlos. Claro, como niño no entiendes lo que está sucediendo y es bastante duro. También muchos de estos niños sufren violencia sexual y en el caso de las chicas muchas veces matrimonios forzados para las niñas.
lo que hacen es casarlas y así también alejarlas de la influencia cristiana y casarlas muy jóvenes, casarlas en el mismo momento en el que entran en la pubertad, a lo mejor a los 12 años o a los 13 años directamente se las casa. Y quiero poneros un vídeo también para que veamos parte de cómo es esto, pero también que veamos un poquito de la esperanza que hay para la Iglesia perseguida. Papá nos dejó. Mamá no sabía cómo iba a cuidar de nosotros. Aún teníamos a nuestra familia, pero un día ellos también nos dejaron. Se enteraron de que éramos cristianos y se enfadaron con mamá. Dijeron que si seguíamos a Jesús ya no sería nuestra familia. Tuvimos que irnos de casa. Ya no nos dejaban entrar en el pueblo. Mamá lloraba mucho y yo tenía miedo. Pero mamá dijo que Jesús nunca nos abandonaría. Acabamos en un pueblo nuevo y extraño. No tiene agua ni electricidad. Mamá tuvo que buscar trabajo para que pudiéramos comer. No teníamos mucho. Yo solo quería volver a casa, pero mamá dijo que debíamos seguir confiando en Jesús. Entonces un día unas personas que habían oído hablar de nosotros vinieron a nuestro pueblo. Trajeron comida, ropa y nos llevaron a mi hermano y a mí a la escuela. Estamos muy contentos. Me encanta aprender en el colegio Puente. Mi lección favorita es el abecedario. Y llegamos a celebrar la Navidad aquí. Volvemos a tener amigos. Mamá todavía no está segura de lo que nos pasará, pero quiere que sigamos aprendiendo sobre Jesús. Dice que su amor dura para siempre. Amo a Jesús porque Jesús me ama. Este es el verdadero Rosan en su colegio dirigido por colaboradores de Puertas Abiertas. A Rosan le encanta la escuela, pero él y su familia siguen viviendo en la pobreza extrema. Los colaboradores de Puertas Abiertas siguen apoyándoles y actualmente trabajan para proporcionar agua potable a la aldea. Esta Navidad, tus oraciones y donativos pueden ayudar a que un niño perseguido como Rosan tenga un futuro mejor. Rosan es el hijo de Debbie. Rosan y su hermano pues lo han pasado bastante mal. Ellos han vivido como niños, que como digo no entienden realmente lo que está sucediendo. Pero su madre está siendo valiente y gracias a la colaboración de personas como vosotros, pues Puertas Abiertas ha podido bendecir a esta familia y a muchas otras. A través del vídeo mencionaba algo que se llama Escuela Puente. Los proyectos Puente son proyectos que tienen como objetivo de alguna manera conseguir armonizar a los cristianos dentro de sus poblaciones. Y eso muchas veces se hace a través de programas como la educación, una educación gratuita para todos. La iglesia de estos niños antiguamente era apedreada. Cada vez que había una reunión de oración, venía gente y desde fuera lanzaba piedras y algunas veces tenían la puntería suficiente como para romper una ventana y darle a una de las personas que estaban orando. Imagínate, ¿no? Estar en una reunión de oración bajo una lluvia de piedras. Hoy, gracias al proyecto de los colegios Puente, muchas de esas personas que antes tiraban piedras a la iglesia ahora llevan a sus hijos
a los colegios dentro de la iglesia, porque están dentro de la propia iglesia. Y esto es gracias a que hay esperanza, y hay esperanza no porque Dios nos necesite. O sea, esto realmente creo que es algo que tenemos que entenderlo. No es que Dios nos necesite a nosotros para solucionar los problemas, porque Dios podría hacerlo por sí mismo, pero a Dios le gusta hacernos participar. Le gusta ver que estamos involucrados en las cosas que mueven su corazón. Hay un pasaje que últimamente me ha tocado mucho el corazón, que parece no tener nada que ver con la iglesia perseguida, pero desde mi punto de vista sí tiene mucho que ver, y es la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000 se da en un caso en el que muchas personas siguieron a Jesús a un lugar desierto. Él se estaba alejando con su grupo de discípulos, pero muchas personas vinieron donde él estaba y él les estaba enseñando. Y de repente él se preocupa y siente compasión por esas personas que han venido buscando de esa palabra y les da unas instrucciones a los discípulos. Esto lo podéis ver en Marcos 6, 34 al 44. Me gusta porque las Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, es un texto que está todo en negro, salvo unas pocas palabras de Jesús. Y una de ellas es, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y los discípulos echan las manos a la cabeza y empiezan a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero haría falta para dar de comer a 5.000 personas, ¿no? Y ahora ves la realidad de la iglesia perseguida, ¿no? 360 millones. Y te pones a hacer cuentas y dices, ¿cuántos recursos harían falta para que ninguno de estos cristianos tenga que pasar solo la persecución? Y la respuesta de Jesús no es que te preocupes por las cantidades, sino que Él les pregunta, la otra frase en rojo, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Porque Dios puede utilizar eso pequeño que tú tienes. Dios quiere utilizar eso pequeño que tú tienes. Hay personas en el mundo que nada más que miran de tener su cena asegurada y se quedan los panes y se quedan los peces y dicen, está todo bien, porque yo tengo mi cena. Pero gracias a Dios sabemos que la historia no fue así, sino que esos panes y esos peces en las manos de Jesús sucedió un milagro que hasta hoy lo seguimos leyendo y lo seguimos rememorando, ¿no? Y nos acordamos de eso. Dios puede hacerlo y Él lo podría hacer sin nosotros, pero Él quiere hacernos partícipes. Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Tiempo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dinero? También viene bien. ¿Qué es lo que tienes? Tu oración, aunque sea pequeñita, Dios la puede utilizar y nunca sabrás el impacto tan poderoso. Una carta a un cristiano perseguido. Bueno, no quiero adelantaros muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es permitir que se impida que los niños vengan a Cristo, como en muchos lugares quieren hacer. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos les pertenece y hay personas que quieren evitar que estos niños tengan ese acceso a la palabra de Dios y que se críen como cristianos. Como dije antes, cuando he tenido la ocasión de conocer cristianos perseguidos en persona, siempre me han pedido lo mismo, y es que oremos. Hace unos años tuve la bendición de poder estar en un colegio de puertas abiertas, de poder ver cómo muchos niños que venían del trasfondo de la persecución recibían todo tipo de ayuda, y no solo la ayuda, sino el amor que a muchos de ellos les podía haber faltado. Y la verdad es que volví de aquel viaje encendido de pasión, ¿no? De ver cómo Dios obra en las vidas de los niños pequeños. Pero cuando yo les contaba lo que hacía, lo único que les podía decir es que yo me ocupo de que muchas personas oren por ellos. Y esto es lo que realmente a ellos les alegraba, el saber que había personas que podían orar por ellos. Así que hemos convertido esta palabra de oremos en un acróstico. Hemos dado un sentido a cada una de las letras para que de alguna manera podamos entender lo que es un compañero de oración, lo que es una persona que está a tu lado en las aflicciones. Es una persona que ora, desde luego, que es la primera letra.
evidentemente, la O es de ora. Pero también es una persona que responde a las necesidades que tienes. Y hay diferentes formas en las que se puede responder a través de puertas abiertas. Algunas las vamos a ver durante el acróstico, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con tu tiempo, con la forma tú te puedes involucrar de muchas maneras, sensibilizando a otras personas o dando de tu tiempo para que muchos de los materiales que tenemos puedan estar traducidos o puedan estar, no sé, según las capacidades que tiene cada uno. Hay un gran área de voluntariado. Yo te invito a que visites la página web de Puertas Abiertas, que luego te voy a dar información, para que puedas ver cómo puedes responder a las necesidades de la Iglesia perseguida. Otra de ellas es escribe. Hay personas que tenemos en la página web que vamos, cada X tiempo vamos actualizándolas, a las que tú les puedes escribir cartas. Y fíjate que qué cosa tan sencilla, ¿no? Tanto tiempo que pasamos ahí con el teléfono móvil, ¿no? Haciendo cualquier tontería. Podríamos estar escribiendo una carta a un cristiano que ha sufrido cualquier cosa terrible en su vida para decirle: estamos a tu lado, estamos orando por ti. En ese colegio de Colombia yo tuve la bendición de poder entregar un paquete con 25 kilos de cartas a los niños que estaban allí. Y es una de las experiencias más increíbles que he tenido. No habían regalitos dentro de solo eran cartas, pero el hecho de saber que personas de todas partes del mundo se acordaban de ellos era algo increíble. Así que si no lo sabías, pues que sepas que puedes escribir cartas a la Iglesia perseguida. La parte de la M tiene que ver con movilizar. Así como responder tiene que ver con lo que tú puedes hacer, movilizar tiene que ver con el hecho de que otras personas sepan lo que está sucediendo. Lamentablemente no tenemos en las noticias hoy en día demasiada información sobre la Iglesia perseguida, me refiero a las noticias seculares, no es algo que vayamos a ver en la tele, pero en las redes sociales de Puertas Abiertas puedes tener acceso a esta información y la manera de que llegue a otras personas eres tú, que tú seas un canal, que compartas estas informaciones, tantas cosas, ¿no?, que compartimos. Que está muy bien, hay que compartir de todo y hay que divertirse y hay que reírse cuando hay que reírse, pero también hay que llorar cuando hay que llorar. Entonces yo os animo, ¿no?, a que de alguna manera seáis movilizadores, sigáis las redes sociales, compartáis los contenidos y también físicamente en persona, ¿no?, de boca a boca. Si tú sabes que hay cristianos, que hay iglesias que no saben de esto, ayúdanos a movilizar, cuenta a otras personas sobre lo que has escuchado aquí hoy. La O es de ofrenda. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Os doy muchas gracias por esa ofrenda que, bueno, podéis ver en qué será empleada. De hecho, esta ofrenda la pondremos directamente para la campaña de niños, porque es lo que corresponde a estas fechas y irá seguramente a los proyectos Puente. Así que, bueno, pues que sepas, ¿no?, que eso va a servir de esa manera para las necesidades que ellos tienen. Y la S, pues para mí la más importante de todas es sabe. Voy a pedirle a los diáconos, que me está viendo por aquí, el diácono les había pedido que estuvieran listos para repartir uno de estos y ahora os lo van a repartir. Esto tiene que ver con saber. Os voy a poner un ejemplo muy práctico. Si yo le pido a cualquiera de vosotros que oréis por mí, ¿qué es lo primero que me preguntaríais? ¿Por qué, no? Porque si no sabes lo que me pasa... Bueno, mi nombre, si ya lo sabes, no hace falta, pero si no sabes lo que me pasa, pues evidentemente difícilmente vas a poder orar por mis necesidades, ¿no? Difícilmente vas a poder orar por Debbie si no sabes que Debbie existe, o no vas a poder orar por su hijo, por Roslan, si no sabes que Roslan existe. Y es por eso que Puertas Abiertas quiere que recibáis esa información. Puertas Abiertas hace una revista que algunas personas en la iglesia seguro que la reciben. Me atrevería a decir incluso que si levanta la mano alguno de los que recibe la revista, pues verá que es totalmente gratuita, no es algo por lo que tengas que pagar. Y el objetivo es que tú puedas conocer esas historias de fe, que por una parte te van a fortalecer a ti, porque cuando te pones al lado de la iglesia perseguida, como que dices, wow, yo también tengo que vivir así, ¿no?, como viven ellos. Pero luego, por otra parte, tú vas a conocer sus historias para también poder orar por ellos. Así que, bueno, ahí en este folleto tenéis, aparte de las diferentes redes sociales de Puertas Abiertas para que podáis ayudarnos a movilizar, pero también tenéis
También tenéis esta parte que dice, digo que sí, quiero convertirme en un compañero de oración de la iglesia perseguida, ¿vale? Esta hojita blanca de aquí. Dice la palabra del Señor, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y de esto nace la idea de ser un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entonces, si tú eres de esas personas que te gusta dedicar tiempo para orar, pues yo te voy a pedir que rellenes esta hojita, si puede ser hoy, mejor, que la rellenes lo más claro posible. A veces nos escriben en arameo las hojas y luego cuando tenemos que pasarlas al ordenador, pues imagínate, ¿no? Así que trata de escribirlo lo más claro posible, por favor, si quieres recibir ese boletín con ese calendario de oración para que puedas conocer sus historias, orar por ellos. Por la parte de atrás tienes información sobre donativos, no te asustes, no tienes que hacer un donativo, ni mucho menos, pero si quieres apoyar de esa manera, pues también será bien recibido. ¿Qué haces una vez que lo hayas rellenado? Pues muy sencillo, esto se corta así de fácil. Tú me das a mí la parte blanquita y el resto te lo quedas tú para que tengas información. Ahora, cuando termine el culto, yo voy a estar junto a mi compañera Oraima. Te puedes poner de pie para que te vean. Vamos a estar, Oraima y yo estaremos en un trocito de la mesa de la librería y ahí pues nos podéis entregar las hojas, los que queráis, los que no pasa absolutamente nada. También tendremos algunos libros que son información sobre la iglesia perseguida para que puedas saber un poquito más. Son libros a la venta y nada más. Simplemente daros muchas gracias por todo esto que habéis organizado hoy en favor de esa iglesia que tanto amamos, de la iglesia perseguida. Muchísimas gracias, que el Señor os bendiga y nos vemos fuera para cualquier duda que tengáis.